Vamos a iniciar la palabra, vamos a empezar en Romanos 8:31. Vamos a derribar gigantes hoy, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A primera instancia pareciera una frase de orgullo, de altivez, de una frase retadora. Es que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No funciona esa frase así, hermano. Así es que si alguna vez se le ocurre usar esa frase, no creo que le vaya a ir muy bien. Esta frase está llena de humildad. Es todo lo contrario. Esta frase necesitaríamos definirla en el contexto de toda la Escritura, no solamente en esos versos que están en Romanos. Porque aquí dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú lees toda la Escritura, te vas a dar cuenta que a los que Dios defiende son los suyos. Y para formar parte de su redil, parte de su casa, la persona ha de haberse sometido primero a la autoridad de nuestro Dios. Sí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que pelea no es usted, el que pelea es nuestro Señor. Nosotros no tenemos ninguna fuerza, hermano, para pelear. Yo he escuchado frases: pero yo soy hijo de Dios y está bien, ándale, mídete. A ver si no se te acaba lo bocón. Primero tienes que analizar que tu vida esté sometida a la voluntad del Padre, a la guianza del Espíritu Santo. Y entonces sí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien dice amén? Hoy vamos a hablar mucho de la fe, porque la fe precisamente nos lleva a esto. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. No se puede. Dios va a respaldar a aquellos que le buscan, aquellos que se humillan, aquellos que vienen a su trono a entregarle su corazón, que le entrega su voluntad. Ahora, ¿somos ya los super más espirituales? Pues no. Pero estamos en ese proceso de santificación y eso se va a acabar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. La fe precisamente viene de Dios y este es un asunto que tiene que hacerse crecer poco a poco, porque la fe es como una plantita, mi querido. De hecho, Jesús la asemejó a una semilla de mostaza, que es algo muy pequeñito. La semilla tiene que ir a tierra, tiene que morir. Después se hace una plantita y después la semilla de mostaza se hace un arbolote. ¿Por qué? Porque el propósito de esa semilla que fue sembrada en la tierra, que es la palabra de Dios, tiene el propósito de llevarte a ti a que cumplas precisamente el propósito que tú tienes en esta vida. El propósito que te marcó el Señor en tu vida. Tú y yo fuimos predestinados no por obra de casualidad. No que a lo mejor tú dices: es que yo no tengo mamá y papá. Es que yo fui nacido por una situación de prostitución o yo qué sé. Te digo una cosa, no, mi querido hermano. Usted ha sido predestinado y ha sido llamado y tiene una función, tiene un propósito y es usted mi hermano y tenemos el mismo Dios. Para que Dios nos respalde tenemos que navegar en la fe, tenemos que andar en la fe, porque la fe viene de Dios, no es algo nuestro. La fe viene de Dios. Es que la persona que no profesa a Jesús, pero tiene mucha fe, bueno, ha de tener alguna de confianza, algo así por el estilo. Pero lo de la fe que te estoy hablando en esta noche tiene que ver con Cristo. Una fe que depende de nuestro Señor Jesucristo. Tú fuiste diseñado, mi querido amigo, para vivir en fe. Todo lo que tú vas a hacer en tu vida, Dios espera que tú lo hagas en fe. Antes vivíamos, más bien dicho, antes sobrevivíamos. Pero ahora vivimos en la fe que nuestro Dios nos ha sembrado en nuestro corazón a través de su palabra.
Esto no es un asunto de un ratito. Tengo fe, ahora sí tengo fe. Ya, aquí la tengo. No, no es así. La fe es un estilo de vida, mi querido. Cada decisión que nosotros tomamos, cada cosa que hacemos en nuestra vida ha de reflejar la fe que tenemos y el sometimiento hacia nuestro Dios y Salvador. La fe no es algo místico, no es algo psíquico, psicológico, no tiene que ver con eso. Es algo totalmente espiritual, no se ve, pero es totalmente real. La fe es algo real. No se forza, la fe no se forza, en cambio se espera. La fe no significa tener fuerzas para todo. Ahí va un mensaje. Yo creo que te identificas. La fuerza no es que tú tengas siempre fuerzas. La fe, perdón, no es siempre que tengas fuerza. No es que tengas el ánimo para cada ratito tener, yo tengo fe. No, en ocasiones uno se siente sin fuerzas. Hay veces que uno se siente cansado. Pero en esos momentos, mi querido, es cuando más la fe florece. En los momentos de debilidad, usted puede leer Hebreos 11, 12, puede encontrar allí claramente cómo el Señor sacó fuerzas de debilidad de aquellos héroes de la fe que en el pasado conquistaron reinos. ¿Por qué? Porque ellos se sometieron a Dios. La fe es un asunto que nosotros tenemos que estar delante de la presencia de Dios para que nos renueve. Podemos estar cansados, pero acudimos a aquel que renueva nuestras fuerzas. Podemos no saber qué hacer en alguna situación complicada, pero acudimos a aquel que nos puede dar la solución a través de un consejo, a través de su palabra o a través de una línea directa para con Dios decirte: esto es lo que tienes que hacer. Cuando usted no sepa qué hacer, no significa necesariamente que no tenga fe. Cuando no sabemos qué hacer, más bien tenemos la fe suficiente porque sabemos quién es nuestro Redentor. Sabemos perfectamente quién nos puede sacar adelante de esa situación complicada. ¿A cuántos de aquí el Señor ha sacado de una situación complicada? Y luego se piensa: creo que ya no soy hijo de Dios. Creo que ya no tengo fe. No. En las peores circunstancias, ahí es cuando usted saca lo que hay de parte de Dios en su vida y se llama fe. No es un asunto mental, es algo espiritual, pero que requiere frutos. Para llamarla fe, sin duda se requieren frutos. Si no, sería una simple emoción, sería algo que es pasajero, que tuviste mucho ánimo para hacer algo en determinado momento, pero se apagó. La fe permanece a pesar de tu estado de ánimo. La fe va a permanecer a pesar de la circunstancia que estés pasando, a pesar de la economía, a pesar de la salud, a pesar de las situaciones en la casa. La fe tiene que permanecer, porque sin fe, mi querido hermano, es imposible agradar a nuestro Dios. La fe es un asunto de Dios totalmente, no es nuestro, es de Dios. Así que si es de Dios, pues involucra a Dios. No es que tú digas aquí en la cabeza: yo tengo solamente fe, pero no pelo a Dios. Entonces no es fe, es algo que traes interno, motivacional, humanismo, cosas por el estilo. Porque la fe viene de Dios. La fe es el lenguaje, mi querido hermano, que Dios entiende. A pesar de que Él creó todas las lenguas en Hechos, cuando fue el advenimiento del Espíritu Santo, Él dio dones a los hombres. El lenguaje que Dios entiende entre tú y Dios es tu fe. No solamente son las palabras, porque, hermano, el asunto de la fe involucra a Dios, así que debe de ser pasado todo lo que tú oras, todo lo que pones delante de la presencia de Dios, tiene que ser pasado por el filtro de la sabiduría de Dios. ¿Alguien dice amén? Tiene que ser pasado por el filtro de la sabiduría de Dios. Porque hay veces que pensamos que tenemos fe en algo, pero en realidad no lo es. Por eso tenemos que venir. El asunto de la fe no es un monólogo: Señor, dame esto, lo otro. El asunto de la fe no solo se trata de eso. El asunto de la fe es un asunto de dos. Es una comunicación entre dos personas. Yo hablo y el Señor escucha y el Señor responde.
Claro que responde. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Repito, y aquel que es poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que usted pide o entiende, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. O sea, no todo lo que quiero significa que lo voy a recibir o que lo voy a obtener. No todo lo que pido, pues, significa que ahí está, lo pido y pum, ahí está, aparece por lámpara maravillosa. No, eso no es fe, mi querido. La fe abarca la respuesta de nuestro Dios a todo lo que nosotros levantamos en oración o en petición. Porque cuando Dios habla, tenemos que saber y tener la certeza de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él es más sabio que usted y que yo, hermano, y que todos nosotros juntos y que todo el planeta junto. Él es más sabio, Él es poderoso. Y Él te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Así que traigo un mensaje de esperanza a todos aquellos que pensaban que ya se había acabado su vida. No, tu vida no se ha acabado. Tu vida todavía está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso y es más sabio que tú. Lo que vas a recibir es lo que tú necesitas en este preciso momento, según la medida de tu fe. Y no es un asunto de competencia. No vayan a pensar, yo tengo más fe que el otro y esto y el otro. No, tampoco. No es un asunto de competencia. Dios te va a dar exactamente lo que tú necesitas, porque Él es sabio y Él es entendido. En el tiempo correcto Él te lo va a entregar. Cuando Él considere prudente, Él va a contestar tu oración. Hermano, yo he visto personas literalmente perderse por causa del afán, por ejemplo, del dinero. Perderse, literalmente perderse. Pensando que decían, no, yo tengo fe y que esto y lo otro. Forzaron muchas cosas, torcieron muchas cosas. Se llenaron de riqueza, sí, riqueza humana. Pero Dios no mandó esa riqueza. Por el hecho de pensar y de acomodar las cosas para hacer que aquello que yo decía que era fe sea y los demás crean que es fe. Pero no funcionamos así nosotros. Nosotros esperamos el tiempo correcto. Nosotros esperamos la buena voluntad de nuestro Dios. Así que lo que usted tiene es lo que usted necesita. No digo que no pida, no. Usted pida, clame, postre, se haga lo que tenga que hacer, porque al final nuestro Dios le va a dar una respuesta. Pero el llamado aquí es que usted viva con la certeza de que tiene un Dios poderoso y tiene atención de usted. Así como el atleta se prepara para competir, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, imposible. No se puede agradar a Dios si no tenemos fe, si no venimos delante de su presencia para estar con Él y sometidos a su voluntad. Muchos se pierden, repito, en este aspecto, porque para un vino nuevo se necesita un odre nuevo. Es decir, se necesita una preparación, una transformación dentro de nuestro ser. Totalmente. Necesitas estar preparado para cierta bendición que tú estás pidiendo. Porque si lo pides así y tú lo forzas, repito, hay la posibilidad de que te pierdas, sea lo que tú quieras. Dinero, posición, no sé, llámale lo que tú quieras. Necesitamos entrar y tener estos principios antes de empezar a derribar gigantes. Porque el que hace la obra no somos nosotros, sino nuestro Dios. El que lucha por nosotros es Él, no nosotros mismos esforzándonos. Yo no sé si usted se ha esforzado alguna vez en hacer algo en sus propias fuerzas y le sale mal. Pero cuando Dios actúa, hermano, cuando Dios actúa, ¿qué descanso es? Hay una historia después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, ya yendo hacia la tierra prometida. El Señor los enfila en un periodo corto de tiempo y ellos, en su falta de fe,
Tendríamos que posicionarnos en su cabeza de ellos para poder entenderlo, pero te lo trato de contextualizar. Ellos salen ellos salen de Egipto. Obviamente tienen la cultura de Egipto. Tienen la cultura en la cual están dependiendo de sus propias fuerzas. Sí tienen al Señor como su Dios, pero de alguna manera empiezan a moldarse, a acostumbrarse a la cultura de los egipcios. Hay un río que pasa por todo Egipto, que riega todo Egipto. No necesita haber lluvia para que los campos estén regados, para que los ganados tengan alimento. No necesita. Entonces cierta comodidad te empieza a mover el tapete y como que a olvidarte de la dependencia de Dios. Pero el Señor es sabio y al pueblo de Israel no lo lleva a un lugar donde se esté regando por gravedad todas sus tierras, sino que los lleva a un lugar donde tienen que depender de la lluvia, donde tienen que venir delante de la presencia de Dios para que los campos sean fértiles constantemente. Entonces ellos están acostumbrados a esto. Confiar en un Dios que los saca de su comodidad, y digo era esclavitud, pero al final de su comodidad, los lleva por un camino del desierto a una tierra que les prometió hace 400 años o un poco más en los tiempos de Abraham. Les dice: yo te voy a dar una tierra donde fluye la leche y la miel. Obviamente ellos salen gozosos, sí Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando empiezan los problemas en el proceso, en el camino para llegar a la tierra prometida, empiezan a respingar y a dudar de aquel que los había llamado. Entonces dicen un plan, vamos, antes de tomar la tierra, le dicen a Moisés, ellos, no fue Dios, fueron ellos: oye, ¿qué te parece si mejor mandamos unos espías para que chequen la tierra y nos digan cómo está la tierra y para prepararnos? Ya sabes cómo es cosas, ¿no? Entonces mandan a los 12 espías. Moisés dice: ok, sale pues, los vamos a mandar. Agarra a Moisés, uno de cada tribu, y manda a los 12. Al regresar ellos después de 40 años de inspeccionar la tierra, trajeron evidencia de lo que hay allá, frutas enormes, mucha bendición. Efectivamente fluye la leche y la miel allá en aquella tierra. Pero regresan amedrentados y en Números 13:31 se avientan una queja de aquellas. Vamos a leerlo. Números 13:31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir con aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recibido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, número 1, y también vimos allí gigantes, número 2, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo lo estoy leyendo así muy acá, ¿no? Pero ya te imaginas aquel que empieza a meter división en la iglesia. La forma de decirlo: no, cuidado. No vayas. No vayas, porque esto no es de Dios. Ten cuidado. Uy, al rato mi familia le va a ir mal. No. Entonces se echaron un rollo que convencieron a todo el pueblo. No fueron ellos solamente los 10, hermano, era la condición de todo el pueblo. Ciertamente ellos empezaron, pero la realidad es que la condición espiritual en su medida de fe del pueblo no era la adecuada para poder tomar aquella tierra. Esa era la realidad. Y seguramente así como el pueblo de Israel, que tenían un anhelo por alcanzar esa tierra, ¿quién no va a tener un anhelo así, por Dios? Claro que sí. Yo creo que tú tienes también muchos anhelos para con tu familia, en tu trabajo, en el ministerio, en tu matrimonio. Tienes muchos anhelos. Pero ¿qué crees? Anhelar no es suficiente. El anhelo no es suficiente, porque querer, pues cualquiera quiere. Pero entre poseer la tierra y el anhelo que hay aquí en mi corazón, hay un trecho que yo tengo que caminar y que Dios lo ha marcado y lo ha predestinado para nosotros, para que en ese proceso, antes de tomar, se desarrolle una fe genuina. Ahora,
que esos anhelos de los que estoy hablando, yo sé que tienes muchos anhelos. Anhelos de parte de Dios que Él te ha prometido, porque sabes, al pueblo de Israel le habló Dios. Le dijo, te voy a dar la tierra. Pero quien no se la estaba soltando a la primera de cuentas fue Dios mismo. Porque tienes que saber, mi querido hermano, que para que todo proceso, para que todo lo que Dios te ha dado y puedas tomarlo, has de pasar primero por un proceso de fe. Es decir, todo lo que vayas a tomar de parte de Dios, y digo toda tu vida, tiene que ser por medio de la fe. Dios te va a llevar por caminos para que salga la fe genuina, no la fe fingida. Y repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que Dios te prometió, mi querido amigo, lo vas a tener que tomar en fe. Todo. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio. Absolutamente todo lo vas a tomar en fe. Nada de que me las arreglo por mis propias fuerzas. Nada de que voy a usar la estrategia más divina que el mundo utiliza. No, Dios ha diseñado un camino para ti en el cual va a tener que brotar la fe sí o sí, porque si no, hermano, es imposible agradar a Dios, y la tierra que Dios te prometió no la vas a tomar si no tienes fe. Así que no te rajes a la mitad del camino por el amor de Dios. La razón por la que el pueblo no entró a la tierra fue esto. La razón por la que el pueblo, Dios decidió que no entraran, sino que se la pasaran 40 años dando vueltas en el desierto, fue precisamente porque ellos fueron rebeldes al llamado que Dios les había dado, y Dios le dijo, no van a entrar. Porque hubo un desánimo, amedrentaron a todo el pueblo, tergiversaron la palabra de Dios, lo que Dios había mandado, ellos lo cortaron, detuvieron. Debes entender una cosa, mi querido hermano, Dios ha dado un llamado a la iglesia. Y ese llamado es ir para adelante. ¿Alguien dice amén? Dios te ha dado un llamado particular a ti. Y ese llamado es de que tú conquistes tu familia, conquistes tu trabajo, exactamente como lo hizo el pueblo de Israel después de 40 años, hasta que tuvieron fe. Hablaron 10 mal, pero dos tuvieron fe. Fue Josué y Caleb. Y tengo que decirte y aclararte que solamente ellos dos, de toda la multitud de los miles que estaban en ese tiempo, solamente ellos dos pudieron ver la tierra prometida. Nadie más. Ni siquiera Moisés. Y ellos al respecto, al escuchar cómo estaban alborotando al pueblo en Números 14, 6, 9, dijeron, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Es tierra en gran manera buena? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les tengas miedo. Repito el verso 9 y despacito. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como. Mañana va a haber pan con los varones, que vamos a ir a hacer talacha por si alguien quiere ir. Pero nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. El amparo de ellos
se ha desvanecido. La fuerza de ellos ha sido menguada. El respaldo que ellos tenían se ha terminado. Dicho de otra palabra, según el Nuevo Testamento, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El amparo de ellos se ha desvanecido. Ya no los respalda más el enemigo, aquel que te hacía estar amedrentado, ya no más. Porque tu enemigo ha sido exhibido en la cruz del Calvario. Y dice Colosenses 2, 13, 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El amparo que ellos tenían era un acta de decreto contra ti, que decía que tú eras culpable, que no eras digno del respaldo de Dios. El amparo que tenían tus enemigos decía que tú no eras digno de levantarte. Pero hoy te traigo una buena noticia: el amparo de ellos se terminó. Nuestro Dios está con nosotros, hermano. Cuando estamos sometidos en humildad, cuando venimos delante de Él para someternos, entonces ¿quién contra nosotros? Imagínate que tú eres uno de los 12 espías. ¿Cuál es la tierra que el Señor te dio? ¿Cuál es la promesa de la cual tú tanto has estado orando, pidiendo ayuda, clamando? ¿Cuál es la tierra por la cual Dios te prometió? Puede ser tu relación con Dios, que está más fría que una Coca-Cola fría, helada. Puede ser tu matrimonio. Pueden ser tus hijos. Puede ser tu trabajo. Puede ser tu ministerio. ¿Ya te diste cuenta que la tierra que Dios te prometió es en gran manera buena? Pero también ya te diste cuenta que hay gigantes, ¿no? Religiosamente pensaríamos que por ser cristiano ya no vendrían dificultades, pero te digo una cosa: Dios ha permitido que esos gigantes estén allí con una razón, para que todos sepan que nuestro Dios es poderoso y que el que nos respalda va delante de nosotros. Dios ha dejado las dificultades para eso, para que cuando tú vayas caminando, Dios ha dejado esas dificultades para que cuando tú vayas caminando, los demás puedan ver que Dios está vivo. El Señor permite todo esto con una razón, no para ver cómo te mides tú en tus propias fuerzas, porque luego decimos: Dios va a poder porque yo puedo. Dios puede porque yo lo entiendo. Pero Dios no funciona así. Dios no funciona así, mi querido. Dios funciona totalmente diferente, contrario a las posibilidades que hay en tus manos, a tu conocimiento, a tus recursos, a tu fuerza. Dios opera totalmente contrario. Él va a operar según su conocimiento, su poder, su entendimiento. Así que no para ver tus posibilidades, sino para que sepas y para que sepan los demás qué tan poderoso es Dios para la destrucción de fortalezas. Mi querido hermano, cada vez que viene una posibilidad y un gigante, es una oportunidad para derribarlo y para que tú sepas que Dios está contigo y que te va a respaldar. Alguien dice amén. ¿Cómo crezco en la fe? Porque obviamente es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, ¿cómo le hago para crecer? Pues estamos aquí. ¿Cómo le hago para derribar esos gigantes?
Obviamente se requiere la palabra, la oración, y esto lo decimos continuamente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Obediencia, por supuesto. Pero hoy quiero hacer un paréntesis, porque puede ser que tú me digas: Paco, yo leo, yo oro y no pasa nada. Pero puede ser que tu corazón ande coqueteando con algún otro Dios. Mateo 6, 19, 21 dice: no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si algo se corrompe, si algo se degrada, no es eterno. Dios nos ha llamado a buscar las cosas eternas. ¿Qué puede ser algo que no es eterno, que es corrompible, que se degrada? El dinero, la fama, la ambición, lo material y cosas semejantes, que en ocasiones nosotros nos afanamos tanto y nos olvidamos de lo más importante, que es nuestro Dios. Entonces aquella relación de oración y de lectura de la palabra no se ha convertido sino solamente en una monotonía, que se ha convertido en un religiosismo y no lleva ningún fruto. Dios está buscando nuestro corazón, ¿sabes? Creo fielmente que nuestro Dios está ávido para respaldar tu vida en todo lo que tú haces. Si para ti todas estas cosas, como el dinero, la fama, la posición, el nombre, son más importantes que tu propio Dios, entonces no tienes fe. Dios no te puede respaldar así. Dios respalda al que tiene su confianza en Él. Si tu Dios es el dinero, la fama, entonces eso es lo que te va a respaldar. Y a ver hasta cuánto te alcanza el dinero, a ver hasta cuánto te alcanza la fama, porque es tan efímera, a ver hasta cuánto te alcanza el renombre. Pero el llamado aquí es diferente. Y la pregunta es: ¿para dónde te están llevando las decisiones que hoy estás tomando? Las decisiones del día a día, ¿para dónde te están llevando? ¿Están apuntando hacia Dios, hermano? Están apuntando para que tu corazón le pertenezca a Dios con tus decisiones. Que en vez de mantener un matrimonio firme, estás buscando siempre los pleitos. Que en vez de estar buscando la unidad de la familia, solamente hay competencias. ¿Para dónde te están llevando esas decisiones? Si no te están llevando a nuestro Dios, es tiempo de recapitular. Porque en vano que te motive, en vano que te exprese la Biblia, que la leamos aquí, si tu corazón no le pertenece a Dios. Hago un llamado allí. Cierra tus ojos ahí sentadito donde estás, por favor. Cierra tus ojos tantito. Si entendiste esto de lo que estamos hablando y tú no le has entregado tu corazón al Señor, o en su caso tú sabes que tienes que hacer ajustes en tu vida, te invito a que ahí le digas al Señor, que le entregues tu corazón a Dios y que le pidas ayuda. Señor, necesito ayuda, yo no puedo con esto, me entregué a otras cosas, mis caminos fueron diferentes, me fui por la vanagloria de la vida, pero hoy estoy aquí otra vez, papá. Otra vez te recibo en mi corazón, Padre. Yo nunca había escuchado
sobre ti. Pero hoy abro la puerta de mi vida, te pido que entres a mi vida, que sanes mi vida, que sanes mi alma, que sanes mi familia. Quiero depender de ti, te entrego mi familia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y a los que han hecho este compromiso, Romanos 8:31 entonces sí dice, 8:31-39, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, puedes abrir tus ojos, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ponemos en pie, por favor. Tome autoridad usted. Enfrente a sus enemigos, no se raje. No desmarcha para atrás. Señales de que tienes fe. Oras porque sabes que el Señor está obrando. En el desánimo vienes al Señor para que te fortalezca. Le sirves a Dios sin mirar a los que están a tu alrededor. Y no oras para que Dios te escuche. ¿Sabes por qué oras? Porque Dios ya te escuchó. Señor, nos despedimos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Estamos despedidos.